tardes de nuevo a todos y a todas. Para mí es un placer estar aquí con vosotros, aunque sea de forma online. Nos hubiera gustado que hubiera sido presencial, pero las cuestiones técnicas para poder hacer una grabación más correcta y para que no hubiera un poco de sincronías, pues no ha hecho que lo hagamos a través de este método. Yo, en primer lugar, quiero agradecer, porque recordaros a todos que estamos aquí juntos los dos grupos de sistemas políticos del Magreb, los de la mañana y los de la tarde, porque hay un proyecto que nos convoca y ese proyecto es un proyecto muy ilusionante que se impulsó desde la facultad, Metodología por un tubo, en el que se trataba de compartir, divulgar y transferir muchas de las cosas que hacemos en la facultad y dejar constancias de ello a través de un vídeo que luego va a estar en abierto y que va a tener, bueno, pues toda la difusión esperamos que sea posible, o que en un momento determinado pues alguien quiera consultarlo y tenerlo como un documento gráfico. Así que yo quiero agradecer, bueno, pues el impulso de las personas que han estado detrás de este programa y sobre todo a nuestra compañera Guadalupe Martínez, que ha sido una de las impulsoras y que ha estado muy pendiente de que podamos, de esta trastienda, para que podamos celebrar este momento de encuentro y yo creo que es un momento muy, muy nutritivo, porque a veces se nos olvida que las personas que damos clase, o se olvida, puede ser, lo insistimos, hablamos mucho de los autores y de las autoras que trabajan, los especialistas, y creo que tenemos que poner en valor pues la propia especialización y las investigaciones de las personas que damos clase y que son nuestros compañeros. Así que para mí es un placer pues presentaros a una compañera que para mí es muy querida, y los que ya me conocéis siempre me gusta decir que es marca de la casa, es decir, que nosotros tenemos que alimentar nuestro ego, y es importante. Así que es una de las primeras egresadas de la Facultad de Ciencias Políticas, de las primeras promociones, que fue una de las primeras estudiantes que se atrevió a irse fuera cuando aquello de las salidas y los Erasmus estaba casi en pañales, y ella estuvo en Francia, en Aix, y que finalmente, bueno, pues tuvo el valor de iniciar su carrera investigadora y se doctoró por la Universidad de Granada con una de las tesis más ilustrativas y yo diría más importantes que se han escrito sobre el tema de la descentralización territorial en Marruecos y de la regionalización en Marruecos. Así que es una de las mejores especialistas sobre distribución territorial del poder en Marruecos. Y a partir de ahí, bueno, ha tenido una carrera pues muy intensa, muy variada y con muchas curiosidades, como es ella, muy rica. Ahora mismo tenemos el placer y el gusto de tenerla entre nosotros, es profesora titular de nuestro departamento. Durante bastante tiempo también ha estado siendo profesora titular en la Universidad de Jaén, hasta marzo de 2007, así que es una carrera de ida y de vuelta y estamos muy contentos de que pueda estar entre nosotros, supongo que vosotros también, los que la disfrutáis día a día. Y actualmente imparte, además de las asignaturas de Sistemas Políticos del Magreb, pues fundamentos de Ciencia Política de la Administración, además de impartir docencia en varios másteres de nuestra propia universidad y colaborar también puntualmente con otras universidades. Esta es, digamos, su presentación docente, pero ya sabéis que nuestra carrera tiene tres patas. Una es la docencia, otra es la gestión y otra es la investigación. Bueno, Raquel también se ha sumergido en el ámbito de la gestión universitaria y ha sido nuestra vicedecana de Relaciones Internacionales desde 2012 hasta 2016. Aún sigue muy ligada a las cuestiones de internacionalización porque está detrás de un convenio que, bueno, no diremos el nombre para que salga, a ver si finalmente podemos tener un doble grado con una universidad francesa, y ella está detrás de esas gestiones y de esas negociaciones. Y también agradecerle que en un momento pues difícil y con una gestión muy complicada, pues ella asumiera la coordinación de uno de nuestros másteres universitarios más queridos, el máster de Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y de la ONG, el cual ha sido coordinadora de 2016 a 2019. Una línea de currículum que ha costado muchísimas horas, muchísimo esfuerzo y a veces muy poco reconocimiento. Así que yo sí que quiero hacerle explícito mi reconocimiento por el trabajo ese oscuro que a veces no se ve. Y luego nos vamos a adentrar en el terreno de la investigación, que creo que es lo interesante y lo que nos convoca, porque Metodología por un tubo lo que pretende es que compartamos con vosotros
la trastienda, esa cocina de cómo investigamos y sobre todo que veáis los procesos de investigación y los resultados de investigación. Así que en investigación yo voy a empezar primero por los viajes. Raquel es una persona muy curiosa, muy viajera y le encanta más una maleta, un coche, un tren, vamos, disfruta con ello. Aunque el otro día me decía, ya estoy un poco cansada de esos viajes tan largos, pero bueno, yo creo que aún así, si le dicen que hay que ir a tal sitio, yo creo que es la primera que se apunta, la primera que levanta la mano. Así que ella ha realizado bastantes estancias predoctorales, pero no voy a insistir en ellas, sino que me voy a centrar en las estancias postdoctorales, aquellas que ha hecho después de ser doctora. Y ha visitado distintas universidades y distintos universos. Hablamos muchas veces de las bibliografías. Bueno, para sumergirnos en distintas bibliografías tenemos que tener contacto con otras maneras de hacer y ella yo creo que se ha situado en prácticamente casi todas las áreas importantes de impacto en aquellos temas y líneas de investigación que le han interesado. Por un lado, ella ha estado en la Universidad de Laval, en Quebec, también ha estado en el Instituto de Estudios Políticos de París, ha estado también en la Universidad de Edimburgo, en el Instituto de Gobernanza, ha estado en la Universidad de Exeter, en un instituto sobre el mundo árabe islámico, ha estado en la Facultad de Ciencias Políticas de París y en la Escuela de Gobernanza de Rabat y finalmente ha estado su última estancia en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Exeter. Bueno, esas estancias están muy relacionadas con las temáticas que le interesan, que en su caso han sido pues variadas y diversificadas, pero hay, digamos, como un núcleo central, su preocupación por la descentralización, por los problemas territoriales y también vehiculadas por su interés por las políticas públicas y determinadas cuestiones relacionadas con el conflicto político y la gestión del conflicto. Así que esa descentralización, bueno, pues ha vehiculado a través de sus trabajos sobre descentralización, regionalización en Marruecos. Luego comenzó siendo una de las pioneras que empezó a trabajar sobre Mauritania y hoy es una de las mejores especialistas que tenemos sobre el sistema político mauritano y sobre el islamismo en Mauritania. Y finalmente, bueno, pues se produce una entrada en un tema que ha sido uno de los temas que más digamos, la ha convocado y que más tiempo le ha ocupado en los últimos años, tanto en los proyectos de investigación como en el propio decurso de sus investigaciones, que va a ser el conflicto del Sáhara Occidental. Aún así, ella también ha trabajado otro tema que yo creo que para ella es muy querido, que es el tema de la gestión pública local, tanto en Francia, en Quebec, como en Marruecos, como en España, y no lo deja. Cuando tiene una oportunidad y un huequecito, siempre vuelve a trabajar sobre esos temas. Normalmente cuando nosotros investigamos tenemos que producir y publicar, es decir, difundir esos artículos y esos trabajos, esos productos. Así que sobre esos temas ella ha publicado en numerosas revistas de impacto y en importantes editoriales. No os voy a dar una relación de todas las revistas y de todas las editoriales, pero sí, lo que sí me quiero centrar es, puesto que hoy ella nos va a hablar de un tema en concreto relacionado con el Sáhara, si la carrera investigadora o los resultados investigadores que ha realizado Raquel Ojeda respecto a esa línea de investigación, la del Sáhara Occidental. Yo creo que lo más importante, y sobre todo en estos tiempos que tanto cuesta obtener financiación y que tanto nos cuesta obtener proyectos, es que ella ha sido investigadora principal de dos proyectos relacionados con el Sáhara, uno financiado por la Junta de Andalucía, que estuvo vigente desde 2012 hasta 2016, se denominaba Políticas Territoriales y Procesos de Colonización y Descolonización en el Sáhara Occidental. Y otro financiado, mucho más reciente, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, los famosos I+D. Bueno, pues este I+D también analizaba la temática del Sáhara, pero ya desde otra manera y de otra perspectiva más concreta, ligándolo con su interés en las políticas públicas. Así que el título de ese proyecto era Análisis de la gestión y explotación de los recursos naturales en el Sáhara Occidental, desde 2018 hasta 2021. De esos dos proyectos, yo destacaría, bueno, pues algunos de sus productos más reputados, esas publicaciones que han salido. Y en este caso ella ha sido coordinadora y editora de dos libros, algunos de ellos creo que ya lo he llevado a clase, por lo menos para que los vierais. Uno está
editado por Palgrave y es un libro en el que ella interviene como editora, junto con nuestras compañeras Irene Fernández Molina y Victoria Veguilla del Moral, sobre las dimensiones globales, regionales y locales de una descolonización prolongada, que es como ellas definen la situación del Sáhara Occidental, mal resuelta y prolongada. Esa monografía se publica en 2017. Y hay otro libro anterior, que es un poco más pequeñito, más de divulgación, pero no por ello menos importante, editado por La Catarata en 2016 sobre el Sáhara Occidental 40 años después. En este caso, Raquel Ojeda lo coordinaba con nuestro colega también, Isaías Barreñada. En esos libros encontraréis, yo creo que los mejores especialistas que están trabajando ahora mismo sobre el Sáhara, con distintos capítulos, y por supuesto en esos libros no solo hay una labor de coordinación y de edición, sino que Raquel tiene pues sendos capítulos. Y hay otro producto que para nosotros es un producto, si queréis, de marketing, de investigación, es el que se nos pide, que sería la divulgación a través de las revistas. Yo insisto mucho en clase y quiero también volver a insistir aquí en que trabajéis bastante y que busquéis que uno de los canales de búsqueda sean las revistas. Las revistas porque nos permiten una rentabilización del tiempo que empleamos y de los recursos, y al mismo tiempo quien ha producido un libro, quien es especialista en algún tema, pues seguro que ha publicado en alguna de las revistas de la especialidad y a través de esos artículos podéis rentabilizar de esas 25 o de esas 20 páginas, podéis rentabilizar muchísimo más vuestro tiempo, que sé que también es muy escaso. Pues, con 6 o 7 o 10 artículos buenos, que sería el equivalente de la lectura de un libro, podemos sacar un buen trabajo de investigación. Y así diversificamos el riesgo. Podemos equivocarnos en un autor o en otro, pero alguno de los 10 seguro que será bueno. Y si no es muy bueno, pues también está dentro de esa panoplia de investigadores que trabajan y también en ese diálogo de los autores o con los autores, pues podéis ver qué os gusta más, qué no os gusta más en temas metodológicos, en tema teórico, en el tema de la descripción o en el propio uso de las fuentes y las herramientas que ellos manejan. Así que yo creo que es algo que asiente mi querida compañera Raquel con la cabeza. Os animamos encarecidamente a que utilicéis los canales de búsqueda de las revistas, que no hagáis esas búsquedas booleanas a lo loco en Google, a ver qué es lo que me sale en las primeras 10 entradas, no, sino que hagamos búsquedas selectivas, que para eso estáis en un grado, en cuarto de grado y en una asignatura de especialización. Bueno, pues yo animaría a que vieseis algunos de esos monográficos. En concreto hay dos, un monográfico que aparece en acceso libre de la revista de investigaciones políticas y sociológicas. Yo no sé si tenemos aquí algún compañero gallego. ¿Hay con nosotros alguien que viene de Galicia en clase? Porque teníamos a alguien que venía de Bilbao, pero no sé si tenemos algún gallego. ¿No hay nadie de Galicia? Parece que no. Bueno, pues lo digo porque esta revista es de la Universidad de Santiago de Compostela y es un monográfico sobre actores, procesos y política en el Sáhara Occidental. Si ponéis en Google monográfico del Sáhara en la RIPS, pues os sale, ¿no? Y sale casi la primera opción. Y el otro, ese otro monográfico, lo tenéis mucho más a mano. En mi caso, a los estudiantes que sois del grupo de la mañana, os he enviado los enlaces para que podáis acceder a cada uno de esos artículos. También está en acceso libre y ha sido la última publicación que ha coordinado en una revista de las mejores de nuestro área, que es The Journal of North African Studies, recientemente aparecido en 2021, también sobre los recursos naturales y la explotación de los recursos. En ese monográfico hay 5 artículos. Raquel comparte uno con nuestra colega Joana Alan y otro que ella hace en solitario. En esta ocasión, lo que va a hacer es presentaros ese artículo que ella ha escrito y que ha publicado sobre el papel de los actores no estatales en la explotación de los recursos naturales en el Sáhara. Bueno, brevemente, Guadalupe nos dijo cómo conectarlo con la asignatura. Bueno, en este caso me estoy acordando de un alumno saharaui que tuve ya hace unos 4 o 5 años, que justo en la segunda clase, no en la primera, cuando íbamos a comenzar, me dice: profesora, no me gusta su programa. Entonces me dejó así, un poco, me dejó sin palabras. Y digo, bueno,
¿y qué le pasa al programa? Dice, perdone que he sido tan brusco, pero es que he visto que en el programa aparecen los sistemas políticos del Magreb, aparecen 5, pero no aparece el del Sáhara. Entonces, ¿por qué no aparece el sistema político del Sáhara? Y entonces le dije, mira, pues sí, tienes razón, verdaderamente no está. Digo, pero tú no te preocupes porque el Sáhara va a salir siempre. No es un Estado, lógicamente no lo podemos poner, no es un sistema político, no lo podemos poner, pero ¿cuál es la conexión con nuestra asignatura? Porque tanto si hablamos de una dinámica regional o si hablamos de una dinámica caso por caso, cuando hablemos de Marruecos, tiene que salir el Sáhara. Sale el Sáhara. Cuando hablamos de Argelia, sale el Sáhara. De hecho, ahora tenemos un doblete. Probablemente algunos de mis alumnos no están aquí y están en unas conferencias que tenemos en la madraza y que se están celebrando precisamente un ciclo sobre Argelia. Antes de ayer, en el ciclo de Argelia, vinieron 2 de los mejores especialistas, uno desde el punto de vista de las relaciones internacionales y otro de la economía política, y nos hablaron de los desafíos políticos y de los económicos de Argelia. Bueno, pues salió el Sáhara. Y hoy, probablemente, tanto en un caso como en otro, nuestros compañeros, que son los mejores especialistas que tenemos, tanto en movimientos sociales como en las relaciones que hay entre comerciales, personales, humanas, que hay entre Argelia y España, pues probablemente también va a salir el conflicto del Sáhara. Y en la dinámica regional no podemos entender las dificultades de creación de un Magreb de los 5 o un Magreb de los 3, precisamente por los problemas que hay entre el liderazgo regional entre Argelia y Marruecos, y porque en esos problemas de liderazgo regional, si queréis, sería el equivalente a lo que ocurrió al principio entre Francia y Alemania, a ver quién encabezaba el motor de esa Unión Europea, además de ese problema de el liderazgo dentro de ese área muy definida, estaría un asunto que es un contencioso, que es un conflicto que enfrenta durante más de 40 años a estos 2 países. Ese conflicto en España tenemos a veces una percepción un poco distorsionada. Pensamos que es un conflicto solo en que intervienen 3 actores, España, Marruecos y el Frente Polisario. Sin embargo, si algo hemos aprendido, y sobre todo eso lo tenéis en los libros que ha coordinado Raquel y en casi todos los autores y autoras que han trabajado, es que el conflicto tiene una dimensión local, en el sentido de, hablando de Marruecos, una dimensión regional, porque afecta al Magreb, una dimensión regional ampliada porque afecta al Mediterráneo. Las posiciones que tiene España, Italia o Francia no van a ser similares, y no van a ser similares en sus relaciones bilaterales y en las posturas que mantienen también dentro de la Comunidad Europea y cuando hay que plantear estrategias comunes. Y luego también hay una influencia fundamentalmente internacional, porque en las distintas dinámicas o las distintas, digamos, geolocalizaciones que podamos encontrar de las distintas potencias y las distintas acciones de los actores internacionales, pues también va a influir decisivamente. Yo creo que en la cabeza de todo está, bueno, la última salida de Trump, en la que reconoce oficialmente, yendo en contra de todo lo que había sido la estrategia de la política exterior estadounidense, reconoce abiertamente la marroquinidad del Sáhara como una provocación, y a partir de ahí un poco la escalada que hemos estado viviendo y que ha provocado también una reacción en cadena de los propios actores en el ámbito regional, Argelia y Marruecos. Así que, como veis, es un conflicto que no se ha solventado, que tiene una... Voy a utilizar un concepto que utiliza nuestra compañera Irene Fernández, una dinámica escalar, ¿no?, desde abajo hasta arriba, gradual, ¿no?, desde lo local entendido como nacional, lo regional en sentido más reducido del Magreb mediterráneo y luego internacional. Así que creo que, bueno, es muy pertinente, encaja perfectamente en nuestra asignatura, y en el caso del grupo de la mañana, el grupo en el que yo doy clase, bueno, pues está muy conectado con otra clase que ya os dio nuestra compañera Samara López Ruiz, que os explicó el decurso y la evolución del conflicto, y se quedó un poco a las puertas de explicaros la importancia de los recursos. Y os explicó un poquito cuál era el tema de investigación de su tesis, por qué había elegido el agua. Entonces, como veis,
estamos aterrizando y las investigaciones ya no son sobre el conflicto, que ya se ha escrito mucho, sino que estamos conociendo la dinámica, la evolución de ese conflicto, pues se está aterrizando en investigaciones mucho más concretas, más dificultosas a veces de llevar a cabo, en este caso, Raquel os lo comentará seguro, la dificultad de poder acceder a los datos, la dificultad de poder acceder a los actores y la dificultad de poder encontrar datos fiables, fuentes sólidas, ¿no? Y poder contrastarlas. Entonces, a pesar de eso, se están haciendo trabajos empíricos que son muy sólidos, muy loables y que están dando una visión de abajo arriba en la construcción y la implicación de este conflicto, utilizando dinámicas y utilizando estrategias, metodologías e introduciendo conceptos que son propios de la ciencia política y que hasta ahora pues, habían estado un poco en una nebulosa. Yo creo que este es uno de los méritos fundamentales que han tenido estos dos proyectos de investigación, esta iniciativa. Y bueno, aquí tenéis a la jefa de la IP de los dos proyectos, que va a compartir con vosotros esos resultados. Pues sin más, tienes la palabra y estamos, bueno, ansiosos de escucharte, Raquel. Bueno, pues por supuesto, dar las gracias a María Angustias por la presentación, que siempre me sorprende porque al final incluso lo explica las cosas que yo he hecho, las explica mejor porque lo sigue, porque lo aprecia, con lo cual muchísimas gracias y también, por supuesto, agradecer a las promotoras de esta iniciativa que me parece tan brillante y tan útil, ¿no? O espero que sea útil, que es lo de metodología por un tubo. Quiero agradecer en particular, como decía, aparte de María Angustias Parejo, y que, bueno, por supuesto que nos une, ¿no?, una larga trayectoria en investigaciones que no ha comentado porque no eran específicas del Sahara, pero que también hemos llevado a cabo. Por supuesto, a Guadalupe Martínez, que como sabéis es profesora también de esta asignatura, y a Marta Casares, que es la persona, que es estudiante, pero que es becaria de la facultad, que es la encargada, espero, de luego conseguir trasladar esta charla, bueno, pues espero que sea lo más instructiva posible, llevarla a YouTube por si alguien más quiere verla. Voy a intentar compartir y por si acaso facilita mi explicación. Creo que ya sí se ve. Sí, ¿no? Ya sí se ve la pantalla. No hay problema, espero. Bueno. Vale. Vale, gracias, Daniel. Perfectamente, Raquel. Vale, perfecto. Lo Bueno, vemos muy pues bien. como ya decía María Angustias, podéis intervenir o bien a través del chat o bien luego si queréis dejamos un tiempo y hacéis preguntas. Yo me voy a centrar en ese artículo que, como ha comentado María Angustias Parejo, hemos publicado recientemente sobre el papel de los actores no estatales en la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Y en mi exposición hoy voy a centrarme, por un lado, hay una primera parte en la que quiero un poco explicar cómo he llevado yo a cabo la investigación y cuáles han sido los distintos elementos que han hecho que al final me centrara en este tema. Y luego ya explicaré el artículo, pero también un poco viendo más todos los engranajes que del proceso de elaboración, como también decía María Angustias al principio. Tradicionalmente yo he trabajado siempre desde una perspectiva más institucionalista o neoinstitucionalista, ya casi, bueno, como una especie de mi propia evolución, pero resulta que con este trabajo y sobre todo, bueno, con este trabajo en particular de este artículo y el proyecto de investigación que también os ha comentado María Angustia, que he dirigido desde el 2018 o 2017 a 2021, cambio totalmente el enfoque teórico y también un poco los procesos, ¿no? Entonces,
dejo de trabajar sobre los actores institucionales y empiezo a centrarme en los actores no estatales. Y dejo de lado el enfoque institucional y la aproximación teórica que empiezo a utilizar es el constructivismo. Por tanto, se produce un, un cambio, vamos, de 180 grados prácticamente. El institucionalismo toma como variable explicativa las instituciones y las normas, ¿no? Obviamente estoy simplificando mucho, pero un poco para que veamos esa evolución. Mientras que el constructivismo lo que nos viene a decir es que los estados ya no son los únicos actores legítimos y además, por ejemplo, en los procesos de toma de decisiones en política exterior o en relaciones internacionales, son procesos en los que los actores no estatales y estatales influyen unos sobre otros y viceversa. ¿Cómo llego a este objeto de investigación? Como muy bien ha explicado María Angustia, yo me había especializado en Marruecos, en particular en la descentralización, en el proceso de descentralización en Marruecos. También había analizado el de Francia, el de Quebec también por curiosidad y bueno, y como modelo. Y el Sáhara Occidental, que era como una pelota que siempre me volvía, yo la apartaba por la complejidad del tema, por la o la polarización de las posiciones, porque está también muy politizada, e intentaba siempre evitar el tema del Sáhara Occidental hasta que llega un momento en que que debo afrontar el tema, porque siempre iba a estar muy relacionado con la cuestión del proceso de regionalización y de la nueva división regional que también se hace en Marruecos después de la primavera árabe, después de 2011 y de la reforma constitucional, y asumo que tengo que intentar dar respuestas también desde la ciencia política o humildemente a ese tema que era como eso, que siempre me volvía, ¿no? Una especie de boomerang. Lo que quiero señalar, y a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención, luego si queréis, no sé si también, bueno, vuestra experiencia va en este sentido, que creo que en la elección de un tema de investigación hay un componente de azar. La María Angustias también, no sé si ella comparte esa idea, ¿no? Ese término de serendipity que seguro que habréis oído, ¿no? Cómo a veces los resultados de una investigación se llega por azar. Es verdad que hay toda una construcción, un proceso de investigación riguroso, pero a veces los resultados, incluso la elección del tema, por lo menos en mi caso, hay, pues bueno, fruto a veces incluso de eso, del azar, ¿no? Y otra cuestión que quiero señalar y que en este mundo online o virtual, yo me gusta, pues eso, hacer especial énfasis en esta idea, la importancia de las redes. Para mí ha sido vital las estancias de investigación en otros centros, participar en congresos nacionales e internacionales, en organizar workshops o mesas, o participar en los talleres que organizaran otros colegas, en colaborar y organizar o editar trabajos colectivos. Para mí, todo ese proceso que a veces puede parecer tedioso, que a veces incluso puede parecer una pérdida de tiempo, porque no es estrictamente ponerme a sacar un artículo, para mí ha sido muy provechoso. Y también yo soy hija, ¿no?, de una herencia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada, en donde se tomó desde muy los inicios de esta facultad un compromiso por abordar y por posicionarse con respecto a otras facultades de ciencias políticas, las pocas que había en España, de posicionarse en sus estudios o su interés hacia Magreb y Marruecos en particular. Y ahí me refiero al profesor Juan Montaves, que me dirigió la tesis, y a la profesora María Angustias Parejo, que bueno, que ya había hablado. Para mí, por tanto, el participar en congresos sumado a estancias se traduce en generar redes de investigación y en tener, y esas redes normalmente también se traducen en poder tener un equipo de investigación para solicitar un proyecto. Por ir ya concretando hacia lo que
para mí supuso, por ejemplo, para este proyecto en particular, el asistir a un congreso que fue el WOCMES de 2018 en Sevilla, que es el Congreso Mundial de los Estudios de Oriente Próximo, en donde conozco a dos personas, que es Davide Contini y Raquel Alemani, que son ellos presentaban comunicaciones, pero son activistas y en ese momento, en 2018, los dos participaban y tenía, bueno, en el caso de Raquel, una beca en la Comisión Europea y David profesionalmente se estaba dedicando también, gracias a una beca, a hacer lobby en el Parlamento Europeo. Y además estaban centrados en estos temas de los recursos naturales porque era el proceso de revisión de la firma de los acuerdos de pesca y de libre comercio entre la Unión Europea y Marruecos. Y coincidimos en un workshop y empezamos a hablar y bueno, pues de ahí ¿no? Ese surgir de las redes. Las estancias, pues había leído un artículo buenísimo de Joanna Allan sobre los recursos naturales y pues bueno, me contacté con ella, le dije que quería trabajar, le propuse el tema del proyecto y lo preparamos y preparamos las publicaciones gracias a una estancia de investigación en Newcastle, en la Universidad de Northumbria, con Irene Fernández Molina en la Universidad de Exeter. Con ella habíamos publicado ya previamente el libro en Palgrave, otra estancia en Estocolmo. Y luego, como decía, las generaciones de redes que han permitido, pues, por ejemplo, bueno, pues tener la financiación necesaria para llevar a cabo una investigación como esta. El proyecto, ya lo comenta María Angustias, si lo veis, es el análisis de la gestión y la explotación de los recursos naturales en situaciones de conflicto, el caso del Sáhara Occidental, financiado por el Ministerio. El objetivo de este proyecto es, bueno, porque partimos de una constatación del proyecto de investigación antes, y es que en el Sáhara Occidental eh, los think tanks o algunos especialistas hablaban de estancamiento del conflicto. Y nosotros la constatación que llegamos con el proyecto anterior, que nos financió la Junta de Andalucía, es que no hay un estancamiento en el conflicto del Sáhara Occidental. Al revés, lo que vemos es un cambio de estrategia en las reivindicaciones y en las acciones del Frente Polisario y de la República Árabe Saharaui Democrática. Es decir, hay un cambio, un giro en su diplomacia y en su política exterior. ¿En qué se nota ese giro? Pues que solamente, es decir, que no solo piden ahora y reclaman la celebración de un referéndum de autodeterminación, sino que exigen su legítimo derecho a decidir sobre sus recursos naturales. Se produce un giro también completo. Y la aproximación a este cambio que constatamos o que empezamos a ver y que pretendemos analizar con este proyecto es que este giro de la política exterior del Frente Polisario supone mejores resultados y un mayor conocimiento del conflicto desde un punto de vista internacional. Raquel, no se oye. No sé si lo oyen los demás. No lo oí. Eh, ahora, Ahora sí. ahora, Sí, perdón, sí, sí. perdón, yo Vale, creo que, gracias, disculpa. vale. Muy bien. Ya, Ahora sí, vale, estupendo. vale, vale, gracias. Bueno, veo que estáis atentos, eso es importante. Bueno, como os decía, eso, que los resultados de este proyecto, pues lo ha dicho María Angustias, bueno, hay varios, pero uno de los más relevantes es un número especial en el Journal of North African Studies. Este, además, está en Open Access, con lo cual podéis acceder a los 5 artículos que están en Open Access y luego hay otros 2 más. Bueno, voy a entrar ya en el artículo. En la introducción, ¿qué es lo que planteo? Pues el objeto de investigación. Entonces, el objeto de investigación de este artículo es analizar si los actores no estatales, en particular las ONGs, han ejercido un impacto en la estrategia del Frente Polisario.
haciendo que cambie, ¿no? Su política exterior, es decir, con respecto a sus demandas, con el refuerzo del objetivo del movimiento de salvaguardar los recursos naturales del territorio del Sáhara Occidental para protegerlos contra la explotación y asegurarse que la población saharaui se beneficie. ¿Cuál es la pregunta de investigación? Si los actores no estatales son vectores de cambio que influyen sobre otros actores no estatales, sobre decisores políticos de la Unión Europea, sobre las empresas que están importando y explotando los recursos naturales del Sáhara Occidental, y también preguntarnos si inciden sobre el Frente Polisario. La hipótesis es que los actores no estatales influyen en la formulación de las políticas exteriores del Frente Polisario y de la Unión Europea y de sus Estados miembros, así como de otros actores no estatales. En la introducción también intento recoger cuál va a ser el marco teórico, por lo menos presentar cuál va a ser el marco teórico, que va a ser el del constructivismo y un marco de análisis que establece una autora que es Benedetta Voltolini, que ahora también intentaré explicar. Hago referencia a cuáles son las fuentes y lo que voy y también el estudio empírico, ¿no? Es decir, cómo voy a intentar obtener la información para llegar a mis propias conclusiones. Que voy a realizar más de 20 entrevistas que van dirigidas, destinadas a los responsables, a los principales responsables de los actores no estatales. Ya también en la introducción planteo que se van a abrir, lo mismo que con el anterior proyecto de la Junta, el ovillo, ¿no? El hilo, pudimos tirar del hilo y sacar más preguntas de investigación. Con este proyecto y con este artículo también se nos abren nuevas preguntas. Y sobre todo, vamos a tomar conciencia de la importancia de las energías renovables como nuevo objeto de reclamaciones también por parte del Frente Polisario. El marco teórico. En el marco teórico, pues de nuevo lo del azar, ¿no? Casi partía de ese rechazo, ¿no? Del cambio de estrategia del Frente Polisario, partía del rechazo del estancamiento del conflicto, porque hay movilización, porque hay nuevas estrategias y, claro, la pregunta inevitable es qué actores han hecho posible ese cambio. Y es precisamente mi colega o nuestra colega Irene Fernández la que me habla de un libro que os recomiendo encarecidamente, de Benedetta Voltolini, sobre el lobby que ejercen los actores no estatales en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea, en la política exterior de la Unión Europea hacia el conflicto de Palestina e Israel. Y me encuentro un marco teórico que se ajusta, o que yo entiendo que se ajusta perfectamente y que lo puedo aplicar al hecho del tema de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Por tanto, utilizo ese marco teórico, esa estructura teórica que elabora Voltolini y además la aproximación teórica, como explicaba al principio, va a ser el constructivismo. ¿Qué hace Voltolini? Voltolini se plantea cuando intenta analizar el papel de los actores no estatales, ella establece 3 elementos analíticos para estudiar el lobby que ejercen estos actores en la política exterior de la Unión Europea. Y esos 3 elementos van a ser las acciones de los actores no estatales y cómo interaccionan con los decisores políticos, y va a construir 3 categorías de acciones, lo que ella llama dialogue builders, los voice articulators y los opponents, ¿no? Bueno, ahora os pondré la tabla para que resuma un poco
lo del rol, ¿no? El papel de las acciones de los actores no estatales. El segundo elemento analítico que ella propone son los frames. Y con frames se refiere a las herramientas que desarrollan los actores no estatales en su propia percepción del mundo y en las relaciones, y esa percepción también se va elaborando, se construye de una forma mutua en las interacciones con los actores estatales, en este caso, o los decisores políticos. Y también va a establecer 3 tipos de marcos o de herramientas para llevar a cabo las acciones de los actores no estatales. Un marco político, técnico, meramente técnico, y lo que ella denomina como el marco mixto. Y por último, el tercer nivel es los niveles en los que actúan los actores no estatales. Pueden hacerlo a nivel nacional, presiona, por ejemplo, Western Sahara UK Campaign UK, perdón, actúa a nivel del Reino Unido. De hecho, llega a presentar una demanda ante los tribunales británicos, ¿no? Reclamando precisamente el derecho del pueblo saharaui. Pero también presiona a los miembros del Parlamento Europeo, a los miembros británicos del Parlamento Europeo. Es decir, que vamos a ver o tenemos que analizar en qué nivel se sitúan las acciones de los actores no estatales. Aquí podéis, bueno, no sé si lo veis bien, aquí podéis ver en esta tabla que está en el libro de Benedetta Voltolini y las 3 columnas veis, bueno, pues lo que son los constructores vale, lo amplío, a ver si lo veis. ¿Mejor ahora? Sí, sí, se ve mejor. Vale, gracias. Bueno, pues tenéis, a ver, espérate, incluso si lo pongo desde aquí, creo que a lo mejor está mejor. Tenéis los constructores de diálogo, los articuladores de opinión o de voz y los oponentes, ¿no? Y bueno, ella utiliza estas variables para establecer esa categoría. Por ejemplo, un constructor, un actor no estatal, constructor de diálogo, ¿cómo suele proceder? ¿Cuál es su aproximación? El acceso, su estilo, la argumentación, la persuasión. El público objetivo, sus targets, ¿no? Audience, pues los funcionarios y y los decisores políticos. Pero, por ejemplo, los actores no estatales que tienen unas acciones como oponentes, pues, por ejemplo, su forma, su aproximación es de litigio, de protesta política, su estilo es más de contestación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta tabla será la que a mí me permita luego trasladarla a los actores no estatales sobre el tema del Sáhara Occidental. ¿Qué más podemos sacar saco de la parte teórica? Bueno, por supuesto, tenemos que definir lo que entiendo, ¿no? Por actores no estatales, y en este caso también sigo a Voltolini. Y Voltolini, bueno, pues no sé si lo podéis leer, aquí dice que son o bien individuos o grupos que llevan a cabo actividades cuyo objetivo es influir en los procesos de toma de decisiones y tienen que tener 3 características fundamentales: un mínimo nivel de organización, ser independientes del gobierno y que juegan un papel en la toma de decisiones en la política exterior de la Unión Europea. Pero además, otros buscando por otros autores, pues bueno, hay que ver qué es influencia o qué entiendo por influencia. Y la influencia, pues bueno, voy a entender la transmisión intencional de información. Y como un segundo nivel, ¿no? En el que se puede ejercer influencia, es la producción de cambios en el comportamiento de los actores en respuesta de esa transmisión. También estos autores hablan de que, bueno, proponen analizar la actividad de las ONGs y su habilidad para acceder a las negociaciones, pues viendo cuáles son sus recursos humanos y sus recursos financieros. Perdón, a ver que esto ahora no pasa. ¿Me escucháis? Sí, profesora, sí. Vale, pues ahora no sé por qué. Ahora vale, ya está, que no podía pasar la diapositiva. Ok. Bueno, el poder de las ONGs
Bueno, otros estudios, ¿qué dicen sobre el papel de las ONGs y el poder? Pues, por ejemplo, sobre política de cambio climático, pues también dicen que se puede analizar el papel simbólico de las campañas que llevan a cabo, su influencia discursiva, por ejemplo, cuando logran que una frase o una idea se incluya en los textos frutos de las negociaciones, o su capacidad de influir en las agendas, ¿no? Y sobre todo la capacidad de formar nuevas coaliciones entre otras ONGs y otros actores estatales. Normalmente los mecanismos de influencia, ¿no?, son la persuasión y la coerción. La metodología. Bien, finalmente llegamos ya al apartado de metodología. Aquí el gran reto era identificar quiénes son esos actores no estatales con capacidad de influencia. Entonces, lo primero que tenía que hacer era identificar los actores no estatales y que trabajan en el Sáhara Occidental y en sus recursos, no en otros temas o en otras cuestiones, ¿no? Que juegan un importante papel defendiendo los derechos del pueblo saharaui, y también mi reto era identificar esos actores no estatales, tanto nacionales como internacionales. Y cuando hablamos de actores nacionales en el Sáhara Occidental, pues tenemos que tener en cuenta que tenemos, por un lado, los territorios ocupados por Marruecos, que tienen su población y que tienen también sus activistas y sus ONGs y medios de comunicación, etcétera, y también los de los campos de refugiados en Tinduf. ¿Qué criterios mantuve para identificar estos actores no estatales con estas condiciones? Pues cuáles eran sus objetivos, cuáles eran sus actividades y cuál es su capacidad de influencia. Todo esto también venía apoyado por lo que me iban diciendo, o la información que iba obteniendo con las propias entrevistas, con los voluntarios, con activistas y con expertos, como por ejemplo Joanna Allan, Contini, Davide Contini, Mariem Naili, Isaías Barreñada, y con los responsables, obviamente, de los actores no estatales que iba entrevistando. Es decir, que el propio proceso de investigación y la parte metodológica también seguía una aproximación constructivista, ¿no? Estaba todo siempre como en un permanente proceso de construcción, porque lo que me iban diciendo los responsables de los actores no estatales y las personas que iba entrevistando también iban diseñando mi propia investigación. Finalmente seleccioné 14 o identifiqué 14 actores no estatales siguiendo estos criterios, ¿no? Y siguiendo la definición que había dado en el marco teórico. Las fuentes de información para seleccionar a los actores no estatales y a sus responsables, pues fueron, como decía, em, los propios colegas especialistas, los activistas que había ido conociendo, y por supuesto iba saliendo conforme iba avanzando en haciendo las entrevistas. Hice 25 entrevistas semiestructuradas y el resto de información, como digo, lo fui sacando de las publicaciones, de los informes que publican los actores no estatales, los mensajes en redes sociales, también seguí Twitter sobre todo, y la revisión de las páginas web oficiales de estos actores. Por tanto, la metodología que seguí fue una metodología inductiva, que María Angustias también lo comentaba, que al final era muy de abajo hacia arriba e interpretativa, ¿no? Y por supuesto, como decía siempre, en permanente construcción. Las 25 entrevistas semiestructuradas se realizaron entre el marzo de 2019 y junio de 2020. Si recordáis, fue en plena pandemia y además en el confinamiento más duro o más estricto, ¿no? Sobre todo a partir de marzo de 2019. Y sin embargo, por eso no ese componente de azar muchas veces, sin embargo, pues bueno, funcionaron muy bien, hubo una predisposición, sobre todo en los primeros meses de las personas a las que contactaba, de aceptar hacer las entrevistas online, o bien a través de Google Meet, incluso a través de WhatsApp, y la verdad es que solamente puedo tener agradecimiento y reconocimiento a estas personas responsables de los actores no estatales
que me facilitaron muchísimo todo el proceso de investigación. Sin embargo, lo mismo que señalo lo positivo y lo que me sorprendió como al final que funcionó bien, sin embargo hubo dos grandes fracasos y frustraciones que fueron al ir a hacer trabajo de campo por razones distintas. Uno fue que íbamos a ir 3 miembros del equipo de investigación a los territorios ocupados, contactamos con una persona, bueno, creíamos de confianza, representante en el ayuntamiento de Layún, con contactos a nivel regional y también en el gobierno central, porque incluso había estado en el parlamento marroquí. Cuando ya estaba todo organizado, incluso con los billetes de avión comprados, pues nos llamó, nos avisó y nos dijo que no fuéramos porque no nos iban a dejar movernos, ni hacer entrevistas, ni nada de nada. Entonces, pues finalmente suspendimos ese viaje y no pudimos ir. Y al año prácticamente, bueno, no al año, pero intentamos ir justo en febrero de 2019 también a los campamentos de refugiados. Dijimos, bueno, pues si no podemos entrevistar a la gente en los territorios ocupados, tenemos que ir a los campamentos en Tinduf. Yo ya había estado en otras ocasiones y coincidió con una huelga salvaje de las aerolíneas argelinas. Estuvimos 3 días atrapados en los aeropuertos de Argel y al final decidimos in extremis, pues en vez de irnos hasta Tinduf y que luego hubiera sido mucho más difícil salir de allí, además ya estaba con la pandemia y los contagios disparados, pues decidimos volvernos a España. Es decir, que en el campo, en el trabajo de campo, pues también a veces pues nos encontramos con imponderables y también hay que tomar decisiones que a veces no son las que más nos gustan. Las preguntas que hacía a las personas entrevistadas se basaron en los 3 elementos del modelo teórico de Voltolini. Fueron semiestructuradas para permitir también que, aunque iba como muy guiada la entrevista, pero que las personas entrevistadas pudieran también, pues, un poco salirse del guión y decir lo que también pensaran más oportuno. Por tanto, se centraba en el rol de los actores no estatales, en sus acciones, en las herramientas y en los niveles de acción. Y además añadí otras preguntas para saber de qué capacidad financiera contaban, si era a través de membresía, es decir, de los miembros de la asociación o de la ONG, o si tenían financiación pública u otro tipo de financiación privada, y los recursos humanos de los que disponían, si eran más bien voluntarios o tenían un staff permanente y bueno, un poco que me aclarasen cuál era su situación en ese sentido. La última pregunta, que era la pregunta ya clave, era si, bueno, que qué tipo de relación mantienen con el Frente Polisario y los mecanismos de comunicación o los canales de comunicación que suelen usar para contactar con el Frente Polisario. Bueno, y otra cosa importante que creo que hay que destacar en cuanto a una investigación, pues es contextualizar, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos en cuenta el contexto en los que los actores no estatales desarrollan sus actuaciones, yo identifico, lo mismo que conseguí identificar cuáles son los actores no estatales interesados en estas cuestiones y que tienen capacidad de influencia también, bueno, pues ver la fecha en donde se produce ese giro, o por lo menos intuir en qué momento empieza a producirse ese giro en la política exterior del Frente Polisario. Y contextualizo. Bueno, pues en 2001 Marruecos es la primera vez que concede licencias para explorar y explotar yacimientos de gas y petróleo. Ahora que tenemos, ¿no?, delante de las narices el conflicto del gas contra Argelia y, o sea, bueno, afecta a España y a la península ibérica, pero bueno, es porque se han cerrado las fronteras con Marruecos. El Frente Polisario reacciona a esa concesión de licencias dando a ellos también licencia o ofreciendo licencia entre 2005 y 2010 como República Árabe Saharaui Democrática. Dice, no, nosotros somos los soberanos sobre ese territorio y sobre esos recursos. Si queréis explotar, no nos negamos a la explotación de los recursos naturales de nuestro territorio por capital extranjero, pero queremos decidir y queremos beneficiarnos de esa explotación.
En 2007, como sabéis, se presenta el plan de autonomía por parte de Marruecos y ahí está claro que Marruecos cierra la vía de la negociación para un futuro, para una posible celebración de un referéndum de autodeterminación, que es la gran reivindicación y el fin último del Frente Polisario. Y también hay bueno, por supuesto, hay otros elementos internacionales que también hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la anexión de la península de Crimea por Rusia en 2014, lo que hace es poner de manifiesto la importancia del comercio de los recursos naturales desde territorios ocupados, porque eso puede generar conflictos internacionales y además también con unas graves repercusiones económicas para las empresas implicadas. Y el desigual trato se ve que la Unión Europea tiene una, ¿no? Bueno, un doble rasero a la hora de, por ejemplo, mucho más estricto y restrictivo la aceptación de productos provenientes de Palestina, los controla mucho más en los acuerdos firmados con Israel que no como ocurre con los acuerdos firmados con Marruecos, en donde los productos saharauis, que eso ha sido, ¿no?, lo que también se ha intentado denunciar y que la Tribunal General y el Tribunal de la Unión Europea han reconocido que son productos que vienen de un territorio no autónomo que no pertenece a Marruecos y que por tanto no se pueden aplicar esos acuerdos. Bueno, los resultados de la investigación, una vez que aplico y que llevo a cabo esa metodología y que realizo las entrevistas. ¿Cuáles son los resultados de la investigación? Bueno, pues como decía, el principal resultado es conseguir identificar quiénes son los actores no estatales como drivers, ¿no?, como vectores de cambio. Analizar cómo utilizan nuevos marcos de actuación y niveles para llevar a cabo sus acciones. Si son ellos los que ejercen la influencia, pues cómo lo hacen. Y también dejar claro que los recursos naturales que en esta investigación y que en estas reclamaciones analizo son los recursos naturales no renovables, porque son donde se había hecho siempre más hincapié, donde las reivindicaciones eran mucho más duras. Me estoy refiriendo a los fosfatos, la pesca, el petróleo, el gas, e incluso la agricultura, ¿no?, por el consumo de agua subterránea en lo que es agricultura intensiva, agricultura de regadío. Voy a poner también aquí a ver si conseguimos un poco que veáis. Al final, simplemente os voy a explicar esta tabla que está en el artículo, que lo podéis ver si estáis interesados. Voy a explicar un poco qué es lo que intento sintetizar o cómo intento sintetizar, mejor dicho, los resultados de la investigación. En la columna de la izquierda aparecen los 14 actores no estatales que identifico, pues, por ejemplo, Western Sahara Resource Watch, Western Sahara Campaign UK, Western Sahara Campaign New Zealand, Australian Western Sahara Association, etcétera. Si veis en estas columnas centrales, lo que resumo es, o intento sintetizar, es qué papel finalmente obtiene cada uno de estos actores estatales, cuál es el frame, esas herramientas y el nivel en el que actúan. Por tanto, aquí estaría la parte, este bloque, ¿no?, sería el central del modelo, siguiendo el modelo de Benedetta Boltolini. Y aquí, pues bueno, en la primera columna lo que intento es decir qué tipo de asociación, cuál es su estatus legal, pues si es una ONG, si es una asociación, si es un medios de comunicación, un think tank. Incluso veréis que hay aquí la española asociación, no, perdón, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos, pues ellos también intentan incidir, ¿no?, o inciden aunque dicen que no. La segunda columna era decir dónde tenían su sede legal. Pues, por ejemplo, veis que en Suecia es Maús, Estocolmo, en Australia, en Francia, en España, los campos de refugiados, etcétera. El tipo de financiación, el staff, bueno, lo que más me sorprendía era que prácticamente todos son voluntarios y que si tienen staff, es decir, personal permanente, pues es una o dos personas que puedan estar asalariadas y que sean responsables de esos actores no estatales.
Y la gran pregunta, lo que más me interesaba, que era si consideraban que ejercían influencia o no y qué tipo de feedback tenían con el Frente Polisario, pues también lo intenté recoger en esta columna. Al final de la tabla intento sintetizar, no sé si vosotros lo podéis ver bien, pero bueno, lo digo también en las conclusiones, que yo identifico 6 articuladores de opinión. Hay muchos que tienen, ¿no? Pues un carácter mixto, por ejemplo, hay 5 actores no estatales que yo los veo como oponentes, pero también como articuladores de opinión, solamente uno que es oponente claramente, otro que es claramente constructor de diálogo, otro que, bueno, que puede ser mixto. Los frames más claramente trabajan entre el político y lo técnico. Y lo político, que se reconozcan como tal, solamente identifiqué 2 actores no estatales y, bueno, por los niveles de actuación, también sintetizando de un punto de vista estrictamente numérico, pues 7 a nivel nacional, 4 europeos y 3 que se mueven entre el nivel nacional e internacional. Eh, a ver si consigo, cuando muevo la ventana esta no puedo. Vale, las conclusiones. Voy a pasar ya y con esto termino para que tengamos algo de tiempo también para las preguntas si tenéis dudas. ¿A qué conclusiones llego? Pues que las acciones se emprenden sobre todo en un marco mixto, en la mayoría de los actores no estatales, y que sobre todo se van a mover entre la argumentación y la confrontación. Eso es cierto. Sus objetivos son sobre todo los decisores políticos o los ejecutivos de las grandes empresas que comercian con los recursos saharauis. Pero todos insisten en que entre sus objetivos declarados no está el influir directamente en el Frente Polisario. Es decir, que eso no forma parte, obviamente, ni de su actividad, ni de su estrategia, ni de su nada. Cuando les preguntaba él sobre el feedback con el Frente Polisario y su relación, hubo reacciones distintas. Incluso me llegaron a Rafael, decir, ahora, ¿puedes ¿me oís? repetir? Porque se te ha ido unos segundillos, yo Sí, sí, no te he sí. cogido el hilo. Vale, perdón. Estaba intentando las conclusiones un poco sintetizar. No sé si habéis visto eso, que entre los, oído, que entre los objetivos declarados, en ningún actor estatal estaba el influir reconocido y directamente al Frente Polisario. No entra dentro de su objetivo. Y lo que quería decir es que a mí me sorprendió que cuando hacía la pregunta de cuáles eran los canales de comunicación y si ellos consideraban que influían en el Frente Polisario, había quienes me decían claramente y con toda tranquilidad, pues que sí, aunque su objetivo oficial declarado no es influir en la política exterior ni influir en el Frente Polisario, pero que reconocen que sí lo hace. Otros activistas u otros responsables de actores no estatales, bueno, cogían con mucho enfado y me decían que si eso era una visión eurocéntrica y neocolonial, y bueno, hubo un par de reacciones que yo de primera ni siquiera me lo había planteado en esos términos, pero bueno, en definitiva, decir en mis conclusiones, digo en el artículo, que no hay mecanismos formales ni institucionalizados para comunicarse entre los actores no estatales que trabajan sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental y el Frente Polisario o la República Árabe Saharaui Democrática, la RAS, ¿no? En lo que es los campamentos de refugiados. Sí que hay ciertos encuentros, como el UCOCO, que es la Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui, o también otro tipo de encuentros que son el Sahara Rise o también en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. Ahí son tres momentos y encuentros que ellos reconocen, tanto los actores no estatales como representantes del Frente Polisario, en donde bueno, se encuentran, hablan y toman decisiones y estrategias. Y especialmente señalan o coincidieron gran parte de los entrevistados en que el EUCOCO, es decir, esa Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Sevilla de
2001 fue un punto de inflexión para el cambio de estrategia del Frente Polisario, así como la campaña Sahara Rise en 2018. En la generación de un nuevo marco de actuación, que es lo que explica ese cambio de estrategia del Frente Polisario, aparece un actor no estatal con todo el protagonismo absoluto, incuestionable, indiscutible, que es Western Sahara Research Watch, que es la que ha desempeñado un papel crucial por sus actuaciones, por las redes que ha conseguido generar y por la colaboración con prácticamente todos los otros actores no estatales, excepto la asociación por el monitoreo y la protección de los recursos y del medio ambiente en el Sáhara Occidental, que suele trabajar esta asociación con GLAN, que es una de las una ONG superactiva especializada en los temas legales, y Novact, que es catalana, que bueno, que tiene su sede en Cataluña, que también es muy activa. Pero Western Sahara Resource Watch no solo genera un impacto en los otros actores no estatales, como pudimos constatar con la entrevista, sino gracias a la preparación de campaña, sino que establece las estrategias y genera información y asesoramiento, ¿no? Tiene una labor de expertise enorme y eso incide claramente. La gran mayoría de los entrevistados reconocen que Western Sahara Resource Watch influye en el Frente Polisario. Por tanto, bueno, pues señalar ese cambio de marco de actuación, porque hay un creciente interés en la explotación de los recursos naturales como una cuestión económica por parte del Frente Polisario y de la RAST. Y en ese cambio de marco de actuación, lo que también hace el Frente Polisario es recurrir a la vía legal para exigir el respeto de su soberanía sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental y su derecho a beneficiarse de esa explotación. Y ya esta sí que es mi última diapositiva y quiero mostrar también cuáles son mis debilidades. Y, y eso también, por eso también me gustan los congresos, porque cuando una intenta explicar o exponer, ¿no?, un artículo, una investigación, te das cuenta también de los fallos, incluso estando publicado. O sea que, y yo me da cuenta, y también porque ha pasado un tiempo, ya he llevado este artículo a algún congreso, de cuáles son mis debilidades. Algunas ya las habíamos detectado, incluso para el proyecto, hablando con Joanna Allan, era un reto, incluir más saharauis, tanto en la investigación como en todo el proceso. Bueno, en las entrevistas, porque al final eran los actores que pudimos identificar, pero sobre todo en el ámbito de la investigación y de producción de conocimiento, ¿no? Dar también mayor cabida y mayor paso a los propios interesados. La formulación de la pregunta. Voy a ser totalmente honesta con vosotros y con vosotras. Me he dado cuenta que en realidad yo a lo que doy una respuesta más clara es a la influencia que ejerce los actores no estatales en el Frente Polisario, pero en realidad no le doy una respuesta concluyente, ni mucho menos, porque no lo puedo abordar si influyen en la Unión Europea y en sus Estados miembros. Entonces, lo que me he dado cuenta es que al final, como había sido yo quien había articulado el proyecto de investigación, he confundido el todo con una parte, es decir, en mi artículo, que es uno de los productos del proyecto de investigación, estoy en definitiva planteando lo que era la pregunta de investigación de todo el proyecto, pero me di cuenta que no lo he alcanzado, ¿no? Luego, otra debilidad que ha sido que mi colega Isaías Barreñada me la ha cuestionado y que al final creo que le voy a tener que dar la razón, es la no relevancia económica de los recursos naturales. Creo que con mis estudiantes del grupo de la tarde también lo estuvimos discutiendo en un seminario, si al final era tan importante la cuestión económica de los recursos naturales, tanto para Marruecos, que es quien en definitiva quien lo explota, como para el Frente Polisario. Y por último, también tuvimos un debate moral y ético sobre la cuestión de pagar por publicar. Nosotros mandamos la propuesta de Special Issue a la revista de Journal of North African Studies y la aceptaron y se pasa también una revisión por pares y se aceptó.
Y como no pudimos hacer esos viajes que os comentaba, vimos que teníamos dinero del proyecto de investigación, porque como todo había sido sin poder ir a congresos, sin poder hacer trabajo de campo ni nada, entonces nos planteamos en sacar los artículos en Open Access. Y para eso hay que pagar, y hay que pagar mucho dinero. Como en esta ocasión teníamos el dinero y si no hay que devolverlo al ministerio, decidimos emplearlo en esas publicaciones. Pero tuvimos nuestro debate y nuestras dudas sobre eso, por la sencilla razón de que entonces aquellos grupos, aquellos investigadores que no pueden pagarlo, pues no podrían optar a esa gran difusión que se supone que te da em, un artículo en abierto, ¿no? En Open Access. Bueno, daros las gracias por vuestra atención, espero que haber sido de utilidad y no sé, María Angustia, si tú has ido siguiendo un poco el chat, porque yo al tener PowerPoint no lo podía ver, pero si hay preguntas o alguien quiere o bien que no, tú diriges ya un poco esta parte de debate. Pero agradeceros muchísimo vuestra atención y esperar que haya sido de utilidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Raquel. Yo he estado tomando notas, aparte de que me pasaste el PowerPoint, ya sabes que yo tengo una deformación profesional, me ha parecido muy interesante porque no es lo mismo, a ver, leer el texto que te explique el autor cómo ha hecho el texto. Entonces siempre está lo intríngulis y lo que yo digo la cocina. Y eso sugiere, por lo menos de cara a la investigación, como más pistas. Y creo que esto también os puede ayudar, creo que a todos, a hacer vuestros trabajos de investigación, al menos en mi grupo, y también os puede ayudar para vuestro trabajo, que es lo que queremos, que aprendáis a hacer un buen trabajo fin de grado. Y que todos tendrán sus fortalezas y sus debilidades. Y yo creo que en eso estará Raquel de acuerdo, que aprendemos de los errores y que es importante reconocer los errores, que nos caemos, que nos equivocamos, que nos confundimos, que las cosas no nos salen y lo interesante es ver, bueno, que siempre hay puertas que se abren. Se abre una puerta y se cierra una puerta y se abre una ventana. Creo que en ese caso cualquier tema puede dar problemas en la elección, en los recursos. Y otra cosa importante que a veces se nos olvida, nosotros lo tenemos tan asumido que creo que hay que subrayarlo. Trabajamos en contextos autoritarios. No estamos trabajando en un contexto normalizado. Y en los contextos autoritarios hay muchísimos imponderables y muchísimas más cuestiones que quizás nosotros en los trabajos de campo hemos normalizado, pero que no son del todo normalizables. ¿Eso qué significa? Que nuestras investigaciones, y eso es importante, son mucho más costosas, nos cuesta más, ¿no? La teoría esa de la rentabilidad, es decir, el esfuerzo que tenemos que emplear para obtener determinados recursos, el esfuerzo temporal, la energía y el desgaste en determinadas ocasiones es mucho mayor. Las dificultades, que lo que acaba de decir Raquel, bueno, lo tienes todo programado, el Sáhara siempre es a mí me decía un saharaui que es como, que hablaba español de forma muy graciosa, decía, es como una cajilla de mixtos, no sé lo que sabéis, eso para los que vengáis de otros del grupo de la tarde, no sé cómo traducirlo, como una caja de cerillas, ¿no? No sé cómo lo traduciría al inglés, Raquel. No te oímos. Bueno, casi que como caiga una chispa, ¿no? Explota, no sé decirlo, no sé cómo se diría en inglés. Una cajilla de mixtos. Bueno, luego los compañeros que intenten, ese es el desafío, intentar explicar eso, traducírselo a vuestros compañeros al inglés. Bueno, como algo que en un momento determinado, bueno, tiene una caja de fósforo y como haya un pequeño roce, estalla y algo que tú creías que controlaba, no controla. Entonces, eso ocurría en los 90, ha seguido ocurriendo, entonces las circunstancias son muy complejas. Yo no voy a hablar más porque creo que he estado anotando los índices de audiencia. Entonces, desde unos 47 que empezamos, bueno, al final tenemos 32 campeones y campeonas que se han mantenido. Entonces, lo interesante es ver aquellas preguntas que están. Si hay alguien que ha puesto su pregunta en el chat y quiere hacerla de viva voz, que la haga. Eso, hay muy interesante, estoy viendo algunas muy interesantes, si Exacto. Y alguien las si no, quiere. yo la relato. Si a alguno de vosotros le apetece, por ejemplo, José Alfonso Jiménez Ruiz, esta es facilita. Entiendo que el Frente Polisario y la República Árabe Democrática Saharaui son la misma cosa. Vamos a ver, Raquel.
Bueno, ver. facilita no es. El Frente Polisario es un movimiento de liberación nacional que surge a principios de los 70 contra la ocupación española. Y la RAS es la República Árabe Saharaui Democrática, que es bueno, Irene Fernández y yo tenemos un artículo sobre para estados y estados híbridos que incluíamos la República Árabe Saharaui Democrática, que se hace en los campamentos de refugiados, se construye, ¿no? Y que es reconocida, ahora mismo creo que está en torno a los 80 estados, hay 80 estados que reconocen a la RAS como un estado. Por tanto, no es la misma cosa, pero al ser el Frente Polisario, aparte de un movimiento de liberación nacional, un partido único, es un sistema también autocrático, o sea que en la RAS es también un sistema, hay un sistema de partido único, no hay competitividad, no hay competencia de partidos, y al final, claro, monopoliza la cabeza del partido, es la del Estado y la del gobierno, pero en principio son dos cosas distintas. Bueno, José Alfonso también pregunta. José Alfonso, ¿no te anima a preguntarlo tú de viva voz? Sí, me animo. José Alfonso, ya te echaba yo de menos. Nuestro alumno participativo. Dos cuestiones. La primera, la que he puesto ahí. ¿Cómo es posible que el Frente Polisario otorgue licencias de explotación de los recursos naturales si no controla el territorio? Si no controla el territorio, no controla el 80% del territorio. Vamos a ver. Y otra cosa. Otro aspecto concreto. Vamos a ver. La explotación de los recursos naturales tiene una vertiente sobre todo económica y que debería de suponer otorgar licencias, unos ingresos para la República Árabe Saharaui, pues de tasas, de impuestos, de cánones, de lo que sea, ¿no? Unos ingresos exorbitantes. Ahí usted mismo ha reconocido que no tienen importancia los recursos naturales porque no, como diría yo, no tienen tanta importancia económica y por tanto no son elementos de presión, sobre todo ante las autoridades marroquíes. Y por otro lado, ahora ha salido la profesora María Angustia, ha hablado o no ha sido usted la que ha hablado del autoritarismo del Frente Polisario. Da la casualidad de que yo soy una persona que he tenido cierta conexión en una época de mi vida, porque pertenecía a la Asociación de Amigos del Sáhara, de aquí de Granada. Fui durante unos meses el secretario de la asociación y además tuve chicos en mi casa del programa Vacaciones en Paz. Pero a mí lo que más me llama la atención, y de ahí va la pregunta, es la siguiente. ¿Cómo es posible que 2 y 3 generaciones de pueblo saharaui que vive en los campamentos de Tinduf, que lleva casi 50 años, gente, se mantiene en los campamentos? La gente no quiere escapar de esa situación para mejorar su nivel de vida, su bienestar. La gente, ¿cómo es posible que a ti te han llevado, a tu padre, a tu abuelo, lo llevaron a los campamentos de Tinduf con una ilusión de algún día volver lo antes posible para, en fin, recuperar la soberanía, ser independiente, todo esto? Pero el tiempo va pasando, la gente necesita bienestar, la gente necesita tener una vida más digna. ¿Y cómo se mantienen allí? No lo sé. ¿Cuál es el mecanismo que los mantiene allí? Y no sé, ya no pregunto más porque ya me estoy pasando de la raya. Vale, buenas noches. No, está muy bien, José Alfonso, son curiosidades y probablemente las tengan otros compañeros. Así que aquí tenemos a nuestra especialista. No se me angustia también por la hora, sino que hagamos un turno de preguntas todo seguido e intento contestarlas. Bueno, ahora mismo en el chat, por lo menos lo que yo he visto, estaban solo las de José Alfonso y una de José Antonio del Barco Delgado. José Antonio, ¿quieres hacerla de viva voz o la hago yo? Si estás todavía. Sí, estoy aquí. Perdón, no eres José Antonio, es Juan Antonio. Bueno, yo lo que quería preguntar es simplemente si con el papel de los actores que no son estatales, ¿son solo ONGs o también se analizan lo que es grandes empresas multinacionales con intereses económicos?
Y bueno, al hilo de esto también preguntar si la influencia de uno y de otro es diferente o uno tiene más capacidad de influencia que otro. Muchas gracias. Bueno, en el chat no hay más preguntas, pero yo sí que os animaría a los que estáis ahora mismo presentes, si queréis hacer algún tipo de pregunta. Los que estéis del grupo de la tarde, si tenéis dificultad para expresaros en español, podéis hacerlo en inglés o en francés. Cada uno podéis expresaros en la lengua materna con que os sintáis más cómodos. A ver un valiente o una valiente que rompa el fuego. O por el chat si es más O cómodo, si sois más, en ¿vale? Si es más inglés. cómodo, como queráis. Yo estoy con el chat abierto por si queréis hacer alguna pregunta. Y si no, mientras tanto, mientras os animáis, pues puede contestar las preguntas que te ha formulado Vale. José Alfonso. Vale, bueno, yo creo que lo del Frente Polisario, veo que eres experto, ¿no? También por las preguntas que haces, probablemente mucho más conocedor y conocedor también desde otra perspectiva, ¿no? Quizás a lo mejor no tan académica, pero sí también de vivencias y de proximidad y de conocimiento y de más tiempo. Lo de las licencias, claro, esto es que todo esto es un jaleo impresionante en el sentido claro que se ofrece el Frente Polisario como, bueno, como gobierno de la RAS a conceder licencia, pero en realidad el derecho internacional les ampara. ¿Por qué? Porque representa, que eso ha sido otro de los logros, ¿no?, para el Frente Polisario en la última sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, le reconoce como un actor legítimo y legal, ¿no?, porque como el actor que puede interponer un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea. Entonces, si es el representante reconocido, puede también, ¿no?, decir, bueno, pues somos el pueblo saharaui es quien tiene el derecho y la soberanía sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental, incluido, por supuesto, sus aguas territoriales. Y eso supone, pues, pesca, supone petróleo, supone. Ahora, ¿quién acepta? Porque eso obviamente, como decía Juan Antonio, ¿quién acepta o se arriesga, ¿no?, a firmar o aceptar una licencia otorgada por el Frente Polisario, por ejemplo, para pescar en agua o para llevar a cabo exploraciones? Pues obviamente es una situación de incertidumbre jurídica, de riesgo incluso, ¿no?, de militar o de poder ser atacado por, no sé, entonces, bueno, pues al final era un intento que no se ha podido llevar a cabo, pero también hay muchas empresas que no llegan a invertir en el Sáhara Occidental, en los territorios ocupados, por lo mismo, por la misma incertidumbre y por la misma sensación de, bueno, de no saber si al final, bueno, las inversiones que hagan allí, pues las tienen que perder o cómo van a poder llevar a cabo pues simplemente cosas tan sencillas como el transporte, ¿no? Es decir, licencia, pues al final, desde un punto de vista pragmático, pues obviamente no se puede hacer, pero que son los que tienen el derecho reconocido a beneficiarse y a decidir sobre sus recursos naturales, pues sí que lo son. Y sobre lo de mantener a la población en los campamentos, pues bueno, pues efectivamente también es una situación que Bernabé López es de los autores que habla de una crisis o de una cuestión humanitaria, pues unas condiciones dificilísimas, sin expectativas de futuro. De hecho, yo creo que el tema del conflicto armado, ¿no?, que estalló a finales de noviembre de 2020 y a principios de diciembre de 2020, con el tema de Guerguerat, de bloquear Guerguerat, que ataca o disuelve violentamente Marruecos a esos civiles que estaban bloqueando el paso de Guerguerat, que es desde el Sáhara Occidental a Mauritania, y el Frente Polisario declara que se ha roto el tratado de paz y que por tanto entra en un conflicto armado, era un poco dar salida o buscar, ¿no?, callar algunas de las reivindicaciones, pues eso, de una situación de explotación y de sometimiento que no iba a ningún lado. Pero efectivamente es una de las cuestiones más hirientes porque afecta a personas, ¿no?, y afecta a personas por muchísimo tiempo. Y en cuanto a la pregunta también, que me parece interesantísima, que hace Juan Antonio,
Eso os recomiendo otro de los artículos que se ha sacado, que además es el que publica Samara López con María Luisa Grande, sobre, que a mí me parece interesantísimo, más que sobre las empresas, que es más complicado, o las grandes compañías que explotan. Además, eso sí que lo puedes ver en los informes que saca Western Sahara Resource Watch. Luego os pongo, si queréis, en el chat el enlace, pero vamos, lo buscáis porque tiene miles de cosas, y por Twitter también son muy activos y demás, o por otras redes. Son los fondos de pensiones noruegos y suecos, y eso es alucinante, porque lo que ponen de manifiesto es que otro tipo de comercio internacional se puede hacer, y un comercio ético. Es decir, que no siempre el respetar el derecho internacional implica perder beneficios, o al revés, o el vulnerar el derecho internacional te va a reportar beneficios. Entonces, estos fondos de pensiones, debido al lobby que hacen algunos actores no estatales, llegan, les preguntan a las empresas que participan en esos fondos de pensiones, que son como, no sé, como una macro seguridad social, ¿no?, o nuestra, le dicen: ¿usted sabe que está importando fosfatos del Sáhara Occidental y que está usted incumpliendo el derecho internacional? Entonces, pero están las cartas, ¿no?, que se mandan uno a otro, y dice: ah, pues no lo sabía. Otros no contestan, otros continúan importando. Entonces, a la tercera vez, al tercer requerimiento que una empresa eh, sigue importando o explotando recursos, en este caso, que es el que yo conozco del Sáhara Occidental, los echan fuera del fondo de pensiones. Entonces, bueno, pues a mí me parece que otras opciones existen. Y, por supuesto, obviamente, claro que estos actores influyen, y se pueden hacer las cosas, y ponen de manifiesto que las cosas se pueden hacer de otra forma, ¿no? Bueno, no sé si he contestado más o menos a las dudas. No sé Sí, si hay muchas más. gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por participar. ¿Hay alguien que quiera plantear alguna pregunta, alguna curiosidad o algún comentario? Sí, hola, buenas. Venga. No sé si se me oye bien, ¿sí? Vale. Pues yo quería hacer una pregunta en relación con lo que estamos viendo, que las condiciones sociales que tienen en los campamentos, en la mayoría de los casos son deplorables, y llegar a tener un techo de plástico encima es casi algo lujoso, lo que no podemos nosotros desde la Unión Europea ni concebirlo. Pero lo que yo me pregunto es que en todas las zonas del Sahel hemos visto que no deja de ser la maquinaria de mano de obra barata para la Unión Europea. Vemos cómo las mafias trafican con la gente, hay vulneraciones de los derechos humanos de estas personas que en muchos casos mueren a los pies de nuestras costas. ¿Cómo podemos, desde dentro de las instituciones de la Unión Europea, echar una mano a que todo eso por lo menos paliarlo? Porque al final llegan a la costa española, vemos que hay un discurso político que se está, de alguna manera, llevando a una tendencia hacia el odio al inmigrante, y lo que no nos damos cuenta es que son personas válidas y necesarias, porque tenemos cada vez una pirámide de población que se está invirtiendo cada vez más. Entonces, no podemos despreciar lo que necesitamos, pero tampoco tenemos las herramientas para solucionar el problema. ¿Cómo podríamos atajar esa situación? Muchas gracias. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Yo no sé, incluso yo creo que a lo mejor María Angustias podría contestar mejor. Yo lo único que sí te diría, que hay también, que además los compañeros del grupo de la tarde, no sé si quedarán algunos todavía por aquí, estuvimos viendo en la revisión de la prensa, Al Jazeera acaba de publicar un artículo interesantísimo, yo sigo con lo de los recursos naturales, sobre la producción de hidrógeno en el desierto del Sáhara. Claro, lo tildaba, es verdad, que eso puede ser toda la diplomacia verde, ¿no?, la green diplomacy, o decir, como, bueno, un nuevo modelo alternativo, mucho más respetuosos con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero al final lo estaban tachando de neocolonialismo, porque las empresas con capacidad técnica y el capital necesario para hacer ese tipo de inversiones al final son normalmente europeas o occidentales en general. Es decir,
que podía ser un mecanismo para frenar, porque genera puesto de trabajo, genera riqueza, genera tal, pero bueno, de otra forma también, que también se critica, y el artículo la verdad es que era interesante, en Al Jazeera sobre la creación de hidrógeno en el Sáhara, pero bueno, al fin y al cabo era también como otra forma de, bueno, de explotar incluso esos recursos naturales renovables, que es la otra gran línea de investigación que se abre, porque también se están dando cuenta de que aunque no tenga un efecto o no repercuta de forma tan clara para las próximas generaciones, porque por ejemplo, claro, se agotan los peces, se agota el fosfato, pues claro que afecta económicamente esos recursos, no tenerlos, pero las renovables que no afectan tanto, pero sin embargo lo que reivindica es decir, dejadme que yo decida cómo, cuándo, con quién, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el tema de las migraciones, yo me acuerdo cuando empezamos, ¿no? María Angustias, tú te acordarás también, en los años 90 también fue otro repunte y que inquietaba, que era cómo España se convierte, ¿no? En el gendarme como Italia, es decir, que somos fronteras muy próximas y muy directas, y al final, bueno, pues a lo mejor vemos simplemente unas imágenes o tenemos unas noticias que son mucho más impactantes, pero al final es un proceso mucho más complejo y más doloroso, ¿no? Que afecta también, pues, a miles de personas que efectivamente están intentando buscarse una vida más digna. Bueno, hay otra pregunta que está en el chat, es de Daniel Alconchel. Daniel, ¿quieres hacerla tú mismo? ¿Quieres formularla o prefieres que lo haga que la lea yo? Vale, la digo yo. Sí, nada, que quería preguntarle sobre la actividad del lobby de estos actores a los actores que le hacen lobbies, sobre todo en su relación con la Unión Europea, porque creo que usted ha comentado que utilizan a veces la persuasión y la coacción para conseguir ciertos fines y bueno, a mí me gustaría que pusiera algún ejemplo de lo que ha encontrado en su investigación sobre esto y sobre todo en el caso con la Unión Europea. Vale. Raquel, Sí. No te oímos, María Angustias. si me permite, hay otra mano levantada, la de Lorena Cabria. Vale. Vamos a dejar que la formule y luego para que Intento consiga una contestar a los conexión dos. y Vale. intenta. Lorena, puedes hablar cuando tú quieras. Sí, lo mío no es una pregunta como tal, así que igual se puede responder a esta pregunta y luego ya como que Vale. es simplemente una recomendación. De acuerdo, pues si quieres contesto a Daniel. Vale. Daniel, también muy buena pregunta. La verdad es que, claro, todo esto es mucho más complejo. Yo, por ejemplo, que lo sigo o seguía en Facebook, en Twitter, y cuando hablo de coerción o de persuasión, eso estaba haciendo referencia a otros estudios que hablaban de cómo poder analizar y cuáles eran los mecanismos que se solían utilizar. Pero en los casos que yo he utilizado o que yo he visto, pues por ejemplo, haciéndole boicot a alguna empresa o poniendo carteles o haciendo, es decir, que sí que hay algún tipo de acciones que son de oposición, que son de confrontación o mandando artículos muy duros o mandando, es decir, que sí que hay mecanismos, pero en ningún caso, obviamente, al ser actores no estatales, su poder de coerción es muy limitado, ¿no? Entonces, cuando se habla de oposición o de confrontación, es a lo mejor, pues sacando, yo qué sé, listas negras de empresas que tienen un comercio, no sé, o que tienen paraísos, acciones en paraísos fiscales, es decir, que van mucho más buscando hacer, ¿no? O mermar, por ejemplo, la legitimidad o la credibilidad de empresas que otras que van más a la negociación, a intentar presionar, a intentar incluir alguna frase en algún acuerdo o en fin, otro tipo de actuaciones. Lorena, si Vale, muchas quieres. gracias. Gracias. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias por la introducción a la investigación y por haberla desarrollado. Yo no tengo mucha idea sobre estos temas, la verdad, así que me gustaría dejaros una recomendación por aquí. Hay una compañera, es una periodista que tiene un podcast, ella se llama Isabel Cadenas Cañón y
tiene un podcast que probablemente lo conozcáis, que es de Eso no se habla, bueno, probablemente no lo sé, es de Eso no se habla, y justamente tiene un episodio dedicado a, pues, bueno, básicamente es un proyecto que nace desde sus propios silencios y búsquedas, y pretende explicar cómo las sociedades también se construyen a base de los silencios, ¿no? Y para ello coge, pues, bueno, contacta con una chica que estuvo muchos años viniendo con el plan y el proyecto de Vacaciones en Paz, pero que llegada a la mayoría de edad, pues no pudo volver a regresar, entonces ella siguió viviendo en un campo de refugiados que, pues, con el tiempo se ha vuelto su casa, y le envía una grabadora y pues graba todos sus días, bueno, y es como un ejemplo muy ilustrativo de cuáles son los silencios que acaban construyendo un país, ¿no? Y quizás esto esté fuera del tema o totalmente fuera del tema, pero me ha venido a la cabeza y pues creo que como acto de, pues, vosotras regaláis una cosa, yo os puedo regalar esto, y es este podcast de Eso no se habla. Y pues si queréis, él se llama concretamente, perdón, estoy súper nerviosa, se me nota un montón en la voz. Al revés, muchísimas gracias. Si puedes poner no sé si tienes posibilidad de poner el enlace o en el chat para que podamos tenerlo. Sí, O sea que al vale, revés, sí, genial. os lo paso ahora. Y si queréis, os puedo leer un pequeño, aunque es un poco tarde, más o menos la pequeña introducción que hace. Creo que podría ser bonito incluso para finalizar o para concluir la sesión esta. Y dice que eso, sobre qué silencio se construye un país. El silencio tiene muchas formas y muchas maneras de manifestarse. Está el silencio de después de recibir una mala noticia, el de la vergüenza, o el que se hace en las familias cuando se rozan los secretos. Y luego está el silencio como verbo, silenciar. Eso que sucede cuando alguien habla, pero aún así no lo oímos. Para escuchar una de esas voces, este episodio empieza enviando una grabadora a una mujer. Es una mujer que vive en un lugar que está lejos, pero también muy cerca. A esta mujer le pedimos una sola cosa: que se grabase todos los días, que grabase lo que hacía, lo que pensaba, que se grabase en su casa y en su trabajo, cuando estaba sola y también con sus amigas o su familia. Este episodio es el diario de esa mujer, en ese lugar. Un lugar al que nos unen muchas cosas, pero sobre todo eso, un gran silencio. Y pues esa sería como la introducción al podcast, y ahora mismo, si queréis, os lo comparto. Y ya está, muchas gracias. Lorena, muchísimas gracias, qué bonito, porque estamos hablando del Sáhara, de los recursos, pero bueno, yo creo que lo más importante es pensar en las personas. Todo esto nace de la intención de personas de distintas partes que piensan que otras personas lo necesitan y que su lucha es una lucha verdadera. Y como ha dicho José Alfonso, pensar en que a esta hora pues hay gente que estará pasando mucho más frío que nosotros, que no tiene calefacción, que no tiene agua, que no puede darle a la luz, que tiene muchas dificultades materiales y que llevan generaciones que están fuera de su familia y de su entorno, ¿no? Viven en situación de extrema necesidad, y creo que es importante. Y en una situación también, que a veces esto no es políticamente correcto, que tampoco es democrática, ¿no? Situaciones de penuria, situaciones económicas y familiares, sociales, con enormes dificultades, y en un contexto que tampoco es democrático. Así que creo que es muy bonita la aportación que ha hecho Lorena. Bueno, yo tendría 1000 preguntas que hacer, pero me ha parecido tan bonito como ha terminado Lorena que me da cosa profanar el silencio, ¿no? Los silencios son sonoros a veces, y es importante que a veces escuchemos el silencio de tantas personas que no pueden hablar. Y en nuestras investigaciones es muy importante a quién entrevistamos, pero también son importantes los que no entrevistamos y a los que no podemos entrevistar. Y creo que es importante que de alguna manera, desde el punto de vista no académico, pues también nos nutramos de aquellas personas que con sus trabajos, con su, incluso desde el punto de vista del arte, no solo ya de la radio, de las nuevas tecnologías, sino el arte, el que podamos ver los dibujos, los poemas, los intentos de hacer documentales, las pequeñas grabaciones, es decir, que le demos voz a los que no tienen voz y le demos todas las formas posibles de voz, que a veces se quedan como muy, muy cortas
en los artículos académicos que tenemos. Es decir, un poco dotarlos de esa alma que tú has introducido. Así que me ha parecido muy poético y muy bonito, Lorena. Bueno, Muchas gracias. yo quiero agradecer a todos vosotros que estáis aquí de supervivientes natos. Así que los números son importantes. Así que comenzamos con 43, con 47 y hemos terminado con 22 pasadas las 9:42. Yo creo que tenemos que darle un aplauso enorme a nuestra compañera y nuestra querida profesora Raquel Ojeda por mantenernos aquí. Así que, bueno, Pedro, es encantador como siempre. Pedro dice, ha estado muy interesante. ¿Cómo no quedarse? Pedro, vamos, te mereces una cervecilla. Yo tengo una idea que no sé si no importa, poned todas las cámaras, que a mí me gusta siempre hacer una foto. Pedro ha sufrido lo de mis fotos siempre en todos los cursos. Venga, Si abrimos queréis, la cámara. abrir las cámaras y hacemos una fotillo, a ver si se me sale. A ver. Y que haga alguien más también la foto, porque claro, a lo mejor yo me monopolizo, porque tengo, venga, voy a cerrar el chat y nos hacemos una foto aquí de supervivencia. Venga, voy. Espera un momentito, que todavía, Daniel, venga. Si no estás en pijama... Inténtalo. Si no estás en pijama, venga que te veamos. A ver, Venga. Marti. Yulisa. Venga, yo uno por uno, Yulisa. Venga, voy a intentarlo. Espérate un momentito, que tiene que salir Yulisa. A ver. Anne. Thibaut. Nicolás. Estamos, bueno, estará o no estará, pero bueno, vamos a intentarlo. Voy. Una. Y que otro también lo haga porque yo tapo a alguien. 1, 2, 3. Bueno, pues ya está. Muchas gracias. Ya se os dejo. Muchas gracias, María Angustias. Gracias a todos. Ha sido la verdad que he disfrutado mucho. Muchísimas gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias, Raquel. Y muchísimas gracias a los que han propiciado esta iniciativa. Y sobre todo a nuestra compañera Guadalupe Martínez y a Marta, que se va a encargar de difundirlo en las redes. Y bueno, que descanséis y nos vemos mañana a las 11, que tenemos clase. Bueno. Con Guadalupe. Pues nada. Vale. Pues muchísimas gracias, Buenas noches. Chao. A ti, buenas noches, Raquel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, José Alfonso.